Lo estábamos comentando al comienzo de la mañana informativa, la economía chilena registró una caída de 1,2% en octubre, según dio a conocer esta mañana el Banco Central. Para conversar más al respecto, estamos junto a Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Alejandro, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por una nueva invitación, Nicolás. ¿Cómo estás? Un gusto saludar. A ver, es una baja y relevante también ponerla en la óptica de los horizontes, 12 meses, de lo que va del año. Y si uno lo pone en lo que va del año, esta es la segunda caída consecutiva del IMASEC. Era esperada, pero ¿qué es lo que se puede ir proyectando ya con, te hago la pregunta, una tendencia que se va consolidando? Sí. Primero, Nicolás, la salud de nuestra economía no está bien, eso en términos generales. Y aun cuando esta caída está en la medianía de las estimaciones del mercado, es una caída muy significativa. Es decir, es la caída más importante, es la primera desde febrero del año 2021. Sobre el 1%. Sobre el 1%. Y tenemos que verlo esto en un panorama general. ¿Qué significa esto en términos generales? Primero, que no solamente no estamos creciendo, sino que nuestra economía se está contrayendo. No somos capaces de producir bienes y servicios para crear empleo. El empleo se ha ido destruyendo. Fíjate que la última vez que creamos de forma sostenida empleo fue en abril de este año. Y luego solo nos hemos mantenido y luego caímos. Aumentó la informalidad. Claro. Tenemos 50.000 informales más que el mes anterior. Tuvimos el dato del INE, de hecho, de la Encuesta Nacional de Empleo, un 8%, si no me equivoco, sí. Que uno diría, bueno, bajamos de ese 10, 12, de esas dos dígitos que teníamos hasta hace muy poco, pero no hay que, yo lo decía en su minuto, no hay que engañarse con la cifra, porque estamos estando también considerando que hay un rezago entre la situación económica con lo que puede ser el mercado laboral. Sí, hay que ser cuidadoso con los porcentajes. Los porcentajes son siempre una base de comparación, pero cuando uno va a ver el dato duro, el número, tenemos hoy día que hay 50.000 personas más informales de lo que teníamos el mes anterior. Y son 50.000 personas más que no tienen acceso a seguridad social, a salud, y tampoco el Estado deja de recaudar porque estas personas no pagan impuestos, ¿no? Entonces, destrucción de empleo es importante. Por el otro lado tenemos la inflación. Ojo con la inflación, Nicolás. Algunos nos dicen, es que la inflación está cayendo. ¿Y qué piensan muchas personas? Los precios, la cuenta del supermercado va a bajar. Claro. No, eso no es así. No. La inflación es como una escalera, Nicolás, que tiene distintos peldaños. Y algunos peldaños son más altos, otros más bajitos. Pero típicamente cuando yo avanzo al siguiente peldaño, no puedo volver al peldaño anterior. Entonces, me quedo ahí. De hecho, es más correcto, digamos, coloquialmente hablando, decir, no es que caiga la inflación, es que está cediendo. Es decir, no está subiendo más. Exactamente. Ahora la pregunta es ¿cuándo va a bajar? Ese otro tema. Ese es otro tema. La velocidad del ascenso ahora va a ser un poquito menor, pero tenemos 12 meses, 12,8% de inflación. Los alimentos subieron 22%, sí, en condiciones que los salarios reales caen. Hoy día las personas en promedio, 2,3% menos en términos reales. Pero ¿qué es lo que pasa, Nicolás? Que los salarios se reajustan en las grandes empresas, en el sector público, pero no para el 60% de las personas que trabajan en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, la situación hoy día es muy difícil y, sobre todo, no hay inversión. Y la gran palanca para crear empleo, que es la única forma de que las personas tengan ingresos permanentes, contratos formales y mejor calidad de vida, hoy día no está ocurriendo. De hecho, las proyecciones es que el próximo año la inversión se va a contraer en torno al 4%. Y eso, por definición, va a significar menos empleo y empleo de peor calidad. Alejandro, si uno empieza a ver por actividad el análisis del IMASEC, producción de bienes creció 0,7%, hay un aumento de 1,7% de la minería, que es una buena noticia, pero para la minería crecer un 1,7% es poco, digamos, si uno lo extiende, digamos, a un horizonte de tiempo más amplio. Buena noticia porque ya la minería estaba cayendo desde hace un buen tiempo, se marcaba una tendencia. Pero si yo voy al comercio, y esto es muy importante, comercio igual consumo directo de la familia, caída de 10,3%. Explicado por el comercio minorista y mayorista. Esto me imagino que no es sorpresa. No. O sea, hemos hablado varias veces, por ejemplo, de la política monetaria, del Banco Central, el alza de las tasas de interés, que justamente iba en objetivo de ir bajando lo que era el consumo. No diría, pero bueno, ¿por qué me están influyendo para que consuma menos? Sí. Es que evidentemente es una necesidad que tiene la economía desde lo que se arrastra del año pasado, digamos, ¿no? Así es. Esta cifra uno la ve como negativa, que caiga 10% del comercio, pero desde ese punto quizá algo más optimista, bueno, se cumplió lo que se estaba buscando, ¿no? Así es. Bueno, la tarea de controlar la inflación es del Banco Central. Y para controlar la inflación, el Banco Central sube la tasa. Hoy día está en 11,25%, altísima, no tenemos registro. No debería subir más. Digo, no debería porque esto es siempre una historia. Claro, el Banco Central dijo no va a subir más durante este año, vamos a ver en marzo del próximo año. Claro. Pues bien, ¿y qué es lo que hace cuando yo subo la tasa? Hago que el endeudamiento sea más caro, los créditos de consumo son más caros y por lo tanto
yo lo que busco es frenar el consumo, la demanda interna. Esa receta del Banco Central ha ido dando efecto poco a poco, por lo tanto es una buena señal. Pero por el otro lado también tenemos que las ayudas fiscales y los retiros de los fondos de pensiones se han ido agotando, ¿no? Los fondos en las cuentas corrientes, en las cuentas vistas, han ido bajando y por lo tanto las personas tienen menor liquidez transitoria, esa fue una liquidez transitoria, para consumir. Ahora, algo que es súper importante, Nicolás, no hay que confundir esto del sobrecalentamiento de la economía por un exceso de consumo con la falta de crecimiento o la contracción económica. Es decir, está bien que el consumo... Exactamente, está bien que el consumo baje, porque eso es lo que nos tenía con los precios excesivamente altos. Pero por el otro lado, no podemos frenar la economía. Es decir, tenemos que seguir invirtiendo y creando empleo. Y hoy día eso es lo delicado de la ecuación, Exacto. perdona que te interrumpa, porque se busca frenar el consumo, frenar el crecimiento del consumo, pero al mismo tiempo aquellos que están ligados al sector consumo frenan también sus inversiones porque ven de que hay una baja. Entonces, es súper delicado el movimiento de las piezas del ajedrez, digamos, para que justamente yo baje lo que puede ser el consumo por la situación de inflación, las presiones inflacionarias que vivimos actualmente y de hace buenos meses, pero tampoco la idea es frenar la inversión, porque si no, ahí tenemos una situación compleja. Exactamente. Lamentablemente, en general, las dos cosas van bastante de la mano. Claro. Por lo tanto, yo tengo que generar incentivos para producir más y mejor. Para bajar los precios, yo tengo dos opciones. O bajo la demanda, y es lo que ha ido pasando con la reducción de la liquidez, o aumento la oferta, es decir, produzco más y mejor. Y desde el lado de la oferta, hoy día no tenemos políticas desde el gobierno que realmente incentiven la inversión, la creación de empleo. Y esa es la discusión que falta, Nicolás. Yo he tratado de ser majadero en todas las oportunidades en que he podido conversar con personas como tú, y la verdad que hoy día está muy bien avanzar en acuerdos, por ejemplo, por la seguridad. Está muy bien avanzar en un acuerdo por la nueva Constitución. Pero tenemos que avanzar en un acuerdo para resolver las urgencias de las personas y que es empleo y controlar la inflación. Esa discusión del crecimiento económico tan denostado en el pasado, hoy día no está sobre la mesa. Y crecimiento económico, Nicolás, al final del día, es mejor calidad de vida para las personas. Fíjate que este año vamos a llegar a un crecimiento, si es que nos va bien en lo que queda del año, un poquito por sobre el 2%. Es muy poco para una economía pequeña como la chilena. Y el próximo año, la OCDE dice nos vamos a contraer en 0,5%, el FMI en 1% y el Banco Central en 1,5%, en promedio 1% de contracción. Y eso significa, al final del día, menos empleo, más informalidad y peor calidad de vida para las personas. Déjame hacer un paréntesis, Alejandro, ya que menciona el Banco Central. En diciembre se entrega el último informe de política monetaria, el último diagnóstico y también la proyección. Y el último del año siempre es relevante porque da el pie para lo que va a suceder el siguiente. Ya han habido señales por parte del Banco Central en ese caso y que van muy de la mano con Hacienda y con otros organismos. ¿Qué esperas tú del próximo IPOM? En este paréntesis, para entender también hacia qué nos enfrentamos el 2023. Sí, seguramente lo que vamos a tener es un ajuste un poquito al alza del crecimiento este año. El Banco Central siempre es más conservador cuando dice cómo va a ser la estimación de este año. Pero el problema es que aun cuando este conservador año... hacia arriba, conservador hacia abajo. Bueno, exactamente. Claro. Este año va a ser un poquito mejor de lo que se había pronosticado a mitad de temporada. El problema va a ser el próximo año. Y seguramente las proyecciones de crecimiento van a ir a la baja, la inflación se va a mantener alta. Y de nuevo, para las familias chilenas, ojo, esto no significa, cuando alguien le dice es que la inflación está cediendo, no significa que la cuenta de supermercado al final del día vaya a ser menor al mes anterior, no, va a ser superior. Lo que ocurre es que ese crecimiento va a ser menor al que los economistas habían estimado. Pero a usted no le interesa lo que postulen los economistas. Lo importante es si mis recursos alcanzan o no para llegar a fin de mes. Y hoy día las personas, Nicolás, no tienen capacidad de ahorro. Está aumentando la morosidad, está aumentando el endeudamiento, se están destruyendo empleos y por lo tanto el gobierno tiene que impulsar hoy día medidas pro inversión y pro crecimiento, porque este temporal recién, Nicolás, si hacemos las cosas medianamente bien, va a amainar el año 2024 y las familias chilenas no pueden esperar un año para estar mejor. Aterricemos eso, porque se habla de la inversión y muchos quienes nos ven en sus casas dicen, bueno, pero a mí la inversión, ¿cómo me puede afectar? ¿Cómo puede afectar que venga una empresa internacional a invertir acá en Chile o que una fábrica o una empresa nacional invierta? ¿Cuál es el efecto finalmente, para bien o para mal, que tiene esa mirada de inversión, ya sea no invertir o sí invertir? Sí, a ver, lo se primero, ve como muy lejana. Sí, se ve muy lejana. Hay un indicador que siempre se mira, que es la formación bruta de capital fijo. Que es un número muy rimbombante, un nombre muy rimbombante, pero en simple es cuánto las empresas invierten en infraestructura, en maquinaria y en todos los insumos de alto costo
para producir más, tanto las pequeñas empresas como las grandes empresas. Pues bien, en noviembre del año pasado, este indicador estaba en torno al 30%. Había crecido mucho. Nuestra economía se reactivó con mucha fuerza. Sí. Tiene una base de comparación muy baja también. Una base de comparación baja, pero crecimos, recuperamos todo lo que se había perdido el año 2020. Y eso fue una buena noticia. Pero hoy día, la formación bruta de capital fijo, este indicador rimbombante, está en torno al 2%. Es decir, la diferencia es enorme. ¿Y en qué se traduce eso? Cuando no hay inversión, no hay, por ejemplo, construcción de infraestructura. Yo para construir infraestructura necesito mano de obra, necesito contratar personas, servicios y un largo etcétera que crea empleo. Ahora, el gobierno ha anunciado medidas para la construcción, por ejemplo. Hay un impulso desde el presupuesto de la Nación que implica infraestructura desde el sector público. Esa política contracíclica. La política contracíclica, con este presupuesto que crece en torno al 4,2%. Pero la verdad es que la capacidad de ejecución que tiene el Estado, Nicolás, es muy bajita. Y nosotros no podemos confiar la reactivación a un monopolio estatal. Al contrario, es el sector privado que tiene mucha más capacidad para crear más y mejor empleo, desde los pequeños emprendedores hasta la gran empresa. Y a ellos tenemos que generar condiciones. Y ahí, no puedo dejar de decirlo, Nicolás, tenemos dos elefantes en la cristalería hoy día. A ver. La reforma tributaria y la reforma de pensiones. Vamos primero por la reforma tributaria. ¿Por qué es un elefante en ese sentido? ¿Por qué genera este problema a tu juicio? Sí. Discusión es cómo el Estado tiene más recursos para implementar la PGU, mejores políticas públicas, entregar mejor salud. Que son necesarios. Son muy necesarios. Unos dicen, mire, subamos los impuestos. Otros decimos crecimiento. Veamos qué dice la evidencia. La última gran reforma que tuvimos fue de la expresidenta Bachelet en su segundo gobierno. Y decir, mire, vamos a recaudar 3 puntos del PIB. ¿Por qué vamos a subir los impuestos a las empresas? Básicamente. ¿Qué terminó pasando, Nicolás? Los hechos. Recaudó la mitad. ¿Por qué recaudó la mitad? Porque el país dejó de crecer. Yo cada vez que pongo un impuesto, modifico la conducta de los inversionistas, de las personas, y nuestro país antes crecía sobre el promedio del mundo, después de la reforma tributaria creció bajo. Esta reforma es más grande que la reforma de la expresidenta Bachelet, y con el impuesto al ahorro, llamado impuesto al patrimonio, la desintegración tributaria y otras medidas, lo que va a generar es frenar más la inversión. Entonces, en una economía que sin reforma tributaria se va a contraer el próximo año y va a destruir empleo, la pregunta es qué va a pasar con la reforma tributaria cuando esté en régimen. Ahora, el segundo punto. Sí. El segundo punto que mencionabas que es un problema, digamos, reforma tributaria. Reforma de pensiones. Fíjate que si uno suma el aumento de las cotizaciones de 6 puntos, más la reforma tributaria, si los dos sistemas estuvieran en régimen, tendríamos un aumento de la carga tributaria en Chile de 5 puntos del PIB. Eso nos dejaría muy por sobre la mediana de la OCDE en condiciones que nuestro ingreso per cápita es la mitad del ingreso de la OCDE. Es decir, no tenemos capacidad para solventar eso. Y además la reforma tributaria tiene un gran problema. Uno, no considera la PGU. Hoy día la PGU cubre toda la solidaridad. Fíjate que durante el gobierno del expresidente Piñera se triplicó el gasto público en pensiones para llegar con una pensión mínima hoy día de 194.000 pesos y que va a seguir reajustándose por IPC, que significa que las personas de menores ingresos llegan a tener hasta un 80 o un 90% de su último salario como pensión. Y por el otro lado, Nicolás, lo que hace es que el 6% lo pasa completo al Estado. Con esto de las cuentas nacionales, que no es otra cosa que un téngase presente, un registro de que yo le voy a devolver esa plata eventualmente en el futuro, pero la verdad es que eso no es así. Las cuentas nacionales van a ser un topón para adentro al final del día y van a ser recursos que se van a destinar para probablemente otros propósitos, sin mejorar realmente las pensiones de las personas. Entonces, es muy bueno tener la discusión. Hay que mejorar el sistema de pensiones, pero no podemos hacer que los 6 puntos de cotización vayan al Estado. ¿Por qué? Porque la mejor forma de mejorar las pensiones es que esos puntos vayan a las cuentas individuales. Alejandro, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás. Muy buen día, nos vemos.